Dios te llama a escucharlo porque su voz conduce a vida, mientras que los razonamientos humanos muchas veces conducen a muerte. La Biblia declara que el camino del hombre puede parecer recto, pero al final conduce a la muerte. Esto significa que no todo lo que parece lógico, racional o conveniente viene de Dios. Muchos han tomado decisiones basadas en emociones, presión social, miedo o ambición, solo para descubrir años después que estaban fuera de la voluntad de Dios. Pero Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Esta imagen revela una relación íntima, no una religión fría. Tú no eres un número, eres hijo. Y como hijo, puedes aprender a reconocer la voz de tu Padre. Él no habla con gritos, sino con convicción interna, con paz en el espíritu, con confirmación en su palabra. David escribió: tú me guiarás con tu consejo, y después me recibirás en gloria. Esa fue su experiencia, no vivió por impulsos, vivió por dirección. Así también, tú puedes ser guiado. No digas: no sé qué hacer, di: Señor, háblame. Porque a todos los que buscan, se les da. No permitas que el ruido del mundo ahogue su voz. Detente. Clama. Medita. Escucha. Porque el que busca a Dios con todo su corazón, lo encuentra. Y cuando lo encuentra, deja de depender de su mente limitada y comienza a operar bajo su sabiduría infinita. Vive como quien ha aprendido a escuchar. Anda como quien sigue al pastor. Porque escuchar a Dios no es religión, es supervivencia espiritual. Dios utiliza la quietud para hablar, porque su voz no se escucha en el ruido, sino en la tranquilidad del corazón dispuesto. La Biblia cuenta que cuando Elías huyó de Jezabel, encontró a Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Esa es la forma en que Dios suele hablar, no con estruendo, sino con convicción profunda, con certeza interna, con paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos pasan días ocupados, llenos de tareas, redes sociales, noticias, conversaciones, pero nunca se detienen a preguntar: ¿qué dice Dios? Y así, toman decisiones sin dirección, avanzan sin rumbo y terminan agotados. Jesús, siendo Dios, madrugaba para orar en lugares solitarios. No porque necesitara perfección, sino porque mantenía su conexión con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo, ¿por qué tú crees que puedes vivir sin Él? No digas: estoy demasiado ocupado, di: necesito a Dios más que al descanso. No digas: hoy no tengo ganas, di: mi alma tiene hambre. Porque cada día que lo buscas, sales diferente. Más libre. Más fuerte. Más cerca de Él. No permitas que el pecado, la distracción o la rutina te alejen de su presencia. Confiesa. Regresa. Clama. Porque el que busca a Dios con todo su corazón, lo encuentra. Y en ese encuentro, no solo recibe respuestas, recibe transformación. Vive como quien sabe que su mayor necesidad no es provisión, sino santidad. Anda como quien busca no solo milagros, sino al milagroso. Porque escuchar a Dios no es una obligación, es un privilegio. Y cuando aprendes a hacerlo, descubres que su voz es más clara que cualquier argumento de tu mente. Dios prueba tu obediencia mediante lo que escuchas, porque seguir su voz requiere fe, no solo inteligencia. Piensa en Abraham, a quien se le pidió sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa. Desde la perspectiva humana, era absurdo, cruel, ilógico. Pero Abraham obedeció porque había aprendido a escuchar a Dios, no a su mente. Y en el momento exacto, Dios detuvo su mano y le mostró un cordero. No fue el sacrificio de Isaac lo que importó, fue la entrega total de Abraham. Así también, tú no necesitas entender cada paso para avanzar. Solo necesitas decir: hágase tu voluntad. Porque el que escucha a Dios y obedece, no vive por impulsos, vive por revelación. No se pierde, es dirigido. No erra, es corregido. No tropieza, es sostenido. No permitas que el orgullo te haga resistirte a su dirección. No digas: yo sé mejor, di: enséñame, Señor. Porque la verdadera sabiduría comienza con el temor de Jehová. Y ese temor nace cuando reconoces que sin Él, nada puedes hacer. Vive como quien ha soltado el timón.
Anda como quien confía en el capitán. Porque cuando escuchas a Dios, dejas de luchar contra el tiempo, de forzar puertas, de desesperarte. Confías porque sabes que Él ve el final desde el principio. Confías porque sabes que no te olvida. Confías porque sabes que su fidelidad nunca falla. No necesitas gritar más fuerte, necesitas creer más profundo. Porque la fe no se mide por el volumen, se mide por la confianza. Y mientras esperas en silencio, tu alma se entrena para reconocer su voz cuando hable. No te alejes en la espera. Quédate. Ora. Adora. Lee su palabra. Porque el silencio no es vacío, es espacio sagrado. Y en ese espacio, Dios te está moldeando para lo que viene. Escucha a Dios, no a tu mente. Porque su voz nunca te perderá, siempre te protegerá. Dios corrige tus pensamientos cuando aprendes a someterlos a su verdad, porque la mente humana está influenciada por el dolor, el miedo y la mentira. La Biblia enseña que no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que tu forma de pensar determina tu destino. Muchos luchan contra pensamientos apetitivos: nunca lo lograré, no soy suficiente, estoy solo, Dios me ha olvidado. Estas frases no son verdades, son programas mentales instalados por el dolor, la traición o la mentira. Pero cuando entregas tus pensamientos a Dios, permites que Él reemplace las mentiras con su verdad. No necesitas pelear solo contra tus pensamientos, puedes decir: Señor, tomo esta idea y la pongo en tu altar. Renueva mi mente según tu palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma. Cada vez que meditas en su verdad, estás reprogramando tu mente. David decía: en medio de la noche me levanto a darte gracias por tus justos juicios. No esperaba al amanecer, no necesitaba luz física. En la oscuridad, elegía recordar quién era Dios. Así también, tú puedes transformar tu interior eligiendo qué creer. No digas: siempre he pensado así, di: Dios está cambiando mi mente. No permitas que el ruido del mundo domine tu pensamiento. Detente. Clama. Medita. Escucha. Porque el que entrega sus pensamientos a Dios no vive por impulsos, vive por revelación. Sus decisiones son sabias, sus respuestas son pacíficas, su testimonio es poderoso. No subestimes el poder de una oración matutina, de un versículo memorizado, de una declaración bíblica proclamada en voz alta. Cada acto de entrega mental abre puertas espirituales. Vive como quien ha sido renovado. Anda como quien piensa como el cielo. Porque escuchar a Dios incluye someter tu mente a su verdad. Dios utiliza tu obediencia inmediata como evidencia de que realmente lo estás escuchando, porque la fe sin obras está muerta. Jesús no dijo: sigan mis enseñanzas cuando les convenga, dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. La obediencia no es legalismo, es amor en acción. Piensa en Noé, que construyó un arca durante años mientras todos se burlaban. Vivía en una región donde nunca había llovido, pero creyó que vendría un juicio y actuó conforme a esa fe. Durante años, trabajó en secreto, fiel, obediente, mientras el mundo lo consideraba loco. Pero cuando llegó la tormenta, solo él y su familia estaban a salvo. Su obediencia fue su salvación. Así también, Dios te habla hoy, no solo para informarte, sino para moverte. Puede ser una palabra clara, un sentido interno, una confirmación en la palabra. Y tu respuesta define tu destino. Si Abraham no hubiera partido de su tierra, nunca habría llegado a la promesa. Si Moisés no hubiera extendido su vara, el mar no se habría abierto. Si Pedro no hubiera salido del barco, nunca habría caminado sobre las olas. Cada gran milagro comienza con un pequeño acto de obediencia. No esperes a tener toda la información. No necesitas entender todo el plan. Solo necesitas dar el primer paso. Dios no te muestra todo el camino, te muestra el siguiente paso. Y cuando lo das, revela el siguiente. La fe no camina sobre certezas, camina sobre convicciones. Y cada paso de obediencia fortalece tu fe. No digas: esperaré a que todo esté claro, di: haré lo que sé que debo hacer ahora.
porque la claridad no tiene antes de la obediencia, viene después. Como cuando el pueblo de Israel llegó al Jordán y los sacerdotes bajaron al río con el arca, las aguas no se detuvieron hasta que sus pies tocaron el agua. Fue un acto de fe extremo. No esperaron a ver el milagro para entrar, entraron para que el milagro sucediera. Así también, tú no debes esperar a ver la provisión para dar, a ver la sanidad para alabar, a ver la puerta abierta para avanzar. Actúa por fe. Obedece sin condiciones. Confía sin límites. Porque el poder de la fe no se activa en la duda, se activa en la acción. Y cuando obedeces, descubres que Dios ya estaba esperando para obrar. Vive como quien cree. Anda como quien obedece. Porque escuchar a Dios no termina en oír, termina en hacer. Dios transforma tu corazón cuando aprendes a escucharlo en lugar de seguir tus emociones, porque las emociones cambian, pero su voz permanece firme. Muchos toman decisiones cruciales basadas en cómo se sienten en un momento, tristeza, ira, miedo o entusiasmo pasajero. Pero la Biblia enseña que el corazón es engañoso más que todas las cosas, y ¿quién no puede conocer? Esto no significa que tus emociones sean malas, sino que no deben gobernarte. Dios no te llama a vivir por sentimientos, sino por fe. Piensa en David, quien siendo perseguido por Saúl, tuvo la oportunidad de matarlo mientras dormía. Sus hombres le dijeron, «Esta es la mano de Dios». Pero David respondió, «No haré mal al ungido del Señor». Aunque tenía razón emocional para actuar, escuchó la voz de Dios sobre su deseo de venganza. Esa obediencia lo preservó de derramar sangre inocente y lo preparó para ser rey con integridad. Así también, tú puedes aprender a detenerte antes de reaccionar. No digas, «Estoy tan herido que debo responder», di, «Señor, ¿qué quieres que haga?». Porque cuando eliges escuchar a Dios en medio del dolor, evitas decisiones que dañan tu destino. No permitas que el rechazo te cierre al amor, ni que la traición te quite la esperanza. Tu valor no depende de lo que otros hagan, depende de quien Dios dice que eres. Vive como quien ha sido redimido. Anda como quien camina en justicia. Porque escuchar a Dios sobre tus emociones no es suprimirlas, es someterlas a su verdad. Y cuando lo haces, encuentras paz que el mundo no puede dar. Dios utiliza la palabra como espejo y faro para que puedas distinguir su voz de los razonamientos humanos. La Biblia no es solo un libro histórico o religioso, es una espada viva y eficaz que penetra hasta lo más profundo del alma, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando meditas en su palabra día y noche, no solo adquieres conocimiento, sino que tu mente se transforma, tus decisiones se alinean con el cielo y tu entendimiento se agudiza. Jesús, tentado en el desierto, no respondió con teología compleja ni con milagros, sino con 3 veces, escrito está. Usó la palabra como arma espiritual contra el engaño. Y venció. Así también, tú puedes usarla para discernir entre verdad y mentira, entre dirección divina y distracción humana. Muchos toman decisiones sin consultar la Escritura, confiando solo en consejos humanos, estadísticas o emociones pasajeras. Pero la verdadera sabiduría comienza cuando abres el libro sagrado con corazón dispuesto a obedecer. No digas, «No entiendo qué hacer», di, «¿Qué dice la Biblia sobre esto?». Porque en sus páginas hay principios para el matrimonio, la economía, el trabajo, la salud, las relaciones, el llamado. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas conocer al que las tiene. Y Él ha dejado su voz registrada en la Escritura. Lee todos los días. Medita. Aplica. Memoriza versículos clave. Decláralos en oración. Porque cada promesa que guardas en tu corazón es una semilla de sabiduría que crecerá en el momento preciso. No permitas que el enemigo te convenza de que la Biblia es obsoleta. Es más relevante hoy que nunca. Es la brújula que evita naufragios espirituales. Y cuando caminas conforme a ella, tus pasos son firmes, tus decisiones son duraderas, tu vida glorifica a Dios. Vive como quien se alimenta de la palabra. Anda como quien vive por cada palabra que sale de la boca de Dios. Dios prueba tu fidelidad mediante la espera, porque escucharlo no siempre significa ver resultados inmediatos. Ana oró por un hijo durante años, en silencio, con lágrimas, mientras otros le reprochaban. Nadie la veía,
nadie la animaba, pero ella no dejó de ir al templo, de clamar al Señor. Y cuando finalmente fue respondida, no solo recibió a Samuel, sino que su testimonio impactó generaciones. Ella no clamó por fama, clamó por fe. Así también, tú no estás llamado a dejar de orar porque no ves respuestas. Estás llamado a seguir adelante, a no desmayar, a no rendirte. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, si no desmayamos. Este principio no es opcional, es una ley espiritual. Todo lo que siembras en fe, lo cosecharás en su momento. No digas, ya no creo, di, sigo adelante. No digas, fue en vano, di, todavía no es el tiempo. Porque el tiempo de Dios no es retraso, es perfección. Jesús tardó 4 días en ir a la tumba de Lázaro. Para muchos, eso era demasiado tarde. Pero para Dios, era el momento exacto para mostrar un milagro mayor, resucitar a un muerto. Si hubiera llegado antes, habría sanado a un enfermo. Al llegar después, demostró que es el Señor sobre la muerte. Así también, lo que parece demora en tu vida puede ser la puerta a un milagro más grande del que jamás soñaste. No abandones tu lugar de oración. No dejes de clamar. No te apartes del altar. Porque cada oración es registrada, cada lágrima es contada, cada acto de fidelidad es visto. Y cuando llegue el día, no solo recibirás la promesa, recibirás una historia que glorificará a Dios. Porque el poder de la fe no se muestra en la facilidad, se muestra en la perseverancia. Y el que persevera hasta el fin, será salvo. Así que quédate. Confía. Obedece. Porque el tiempo de Dios es perfecto, y tu fe, aunque parezca sola, está cambiando tu destino. Dios conecta tu intimidad con Él a través de la oración constante, porque escucharlo requiere cercanía, no solo conocimiento. La Biblia enseña que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, la pida a Dios, y Él se la dará abundantemente, sin reproche. Esta promesa no es condicional a tu mérito, es una invitación a la dependencia. Dios no retiene la sabiduría para unos pocos privilegiados, la ofrece a todo aquel que la busca con sinceridad. Pero muchos no la reciben porque no la piden. Prefieren analizar, consultar, investigar, pero olvidan clamar al que todo lo sabe. Jesús pasaba noches enteras en oración antes de tomar decisiones cruciales, escoger a los apóstoles, enfrentar la cruz, enviar a los discípulos. No actuaba por impulso, actuaba por revelación. Así también, tú no debes tomar decisiones importantes sin primero pasar tiempo delante de Dios. No necesitas entender todo ahora, solo necesitas preguntarle a Él. No necesitas tener certezas absolutas, solo necesitas tener su paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Cuando tomas una decisión y hay agitación, inquietud, dudas persistentes, puede ser señal de que no es de Dios. Pero cuando hay paz, aún en medio de lo difícil, es señal de que estás en su voluntad. No ignores esa paz. No la cambies por entusiasmo humano. No digas, parece buena idea, di, ¿hay paz en mi espíritu? Porque la sabiduría de Dios no genera ansiedad, genera confianza. Ora con fe. Clama con sinceridad. Espera con paciencia. Porque el que busca, halla. Y el que pide, recibe. No subestimes el poder de una oración sincera. No pienses que ya sabes lo mejor. Reconoce tu necesidad. Humíllate. Pide. Porque la sabiduría de Dios no se compra, no se fuerza, se recibe en humildad. Y cuando la recibes, tus decisiones dejan de ser reacciones humanas, se convierten en respuestas divinas. Vive como quien ora. Anda como quien escucha. Porque escuchar a Dios comienza en la oración. Dios utiliza la comunidad para confirmar lo que has escuchado, porque no estás llamado a caminar solo ni a decidir todo en aislamiento. Desde el principio, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, y creó a la mujer como ayuda idónea. Esta verdad trasciende el matrimonio. Todos necesitamos compañeros de camino, hermanos en la fe que nos sostengan, corrijan, animen y oren por nosotros. Nadie cumple su propósito en aislamiento. Moisés necesitó a Aarón y a Hur,
quienes sostuvieron sus manos en medio de la batalla. David tuvo a Jonatán, cuya amistad fiel lo protegió y fortaleció. Pablo contó con Timoteo, Tito, Silas y tantos otros que compartieron su ministerio. La obra de Dios no es individualista, es corporativa. Tú no estás llamado solo a cumplir tu propósito, sino a contribuir al propósito de otros. Y ellos, a su vez, están aquí para ayudarte a ti. No subestimes el poder de una iglesia viva, de un grupo de oración, de un mentor, de un amigo que te dice la verdad en amor. Porque muchas veces, Dios te habla no solo por medio de sueños o lectura bíblica, sino a través de la voz de alguien que te ama. No te encierres en tu dolor, no te aísles por orgullo o decepción. Permite que otros entren en tu mundo, que compartan tu carga, que eleven tus manos cuando ya no puedas. La Biblia dice, porque si uno cae, el otro puede levantarlo, pero ¿qué hay del que cae y no tiene con quién levantarse? La soledad abre puertas al desánimo, a la duda, al abandono. Pero la comunión abre puertas a la unción, a la esperanza, al avivamiento. No temas pedir ayuda. No te avergüences de decir, no puedo solo. Eso no es debilidad, es sabiduría. Jesús eligió 12 discípulos, no uno. Envió a sus seguidores de 2 en 2. Porque el camino es pesado, el enemigo es astuto, y necesitamos cobertura espiritual mutua. Busca a quienes caminan con Dios, únete a ellos, sé fiel, sé honesto, sé vulnerable. Porque en la transparencia nace la sanidad. Y en la unidad nace el avance. No permitas que heridas pasadas te impidan amar. No dejes que traiciones te cierren al compañerismo. Dios restaura también las relaciones. Y en medio del cuerpo de Cristo, hay sanidad, hay dirección, hay propósito compartido. Así que no te apartes. No te retires. Quédate. Conéctate. Sirve. Recibe. Porque escuchar a Dios no termina en ti, comienza contigo. Dios transforma tus decisiones cuando aprendes a escucharlo en lugar de confiar en tu propia inteligencia, porque la mente humana es limitada, pero su sabiduría es infinita. La Biblia declara que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y que los que hacen sus mandamientos tienen entendimiento excelente. Esto significa que no se trata de cuánto sabes, sino de si estás dispuesto a someter lo que sabes a la autoridad de Dios. Salomón, al comenzar su reinado, no pidió riquezas, poder o larga vida, sino entendimiento para gobernar al pueblo con justicia. Y Dios, complacido con su petición, le dio además riquezas, honor y paz. Esta historia no es solo un ejemplo histórico, es un modelo eterno. Cuando priorizas la relación con Dios sobre todo lo demás, Él multiplica lo que no pediste. Muchos fracasan no por falta de conocimiento, sino por falta de discernimiento. Toman decisiones basadas en emociones, presión social, conveniencia o miedo, pero no en la voz de Dios. Por eso, muchos caminos que parecen rectos terminan en muerte. Pero el que busca sabiduría como a una perla preciosa, la encuentra. Y cuando la encuentra, sus pasos son enderezados. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener acceso a quien las tiene. Dios no te deja sin dirección. Te habla mediante su palabra, mediante la oración, mediante la paz en tu corazón, mediante la confirmación en la comunidad. Escucha. Busca. Pide. Porque a todos los que piden, se les da. Así que no confíes solo en tu razonamiento. No digas, esto parece correcto, di, ¿qué dice Dios? Porque la sabiduría que viene de arriba es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y buenos frutos. Y cuando la usas, tus decisiones no solo te bendicen a ti, bendicen también a quienes te rodean. Vive como quien sabe que su mayor ventaja espiritual no es su talento, sino su obediencia. Anda como quien ha aprendido que escuchar a Dios sobre su mente es la clave de una vida plena. Dios utiliza la adoración como puerta para escuchar su voz, porque en la presencia de Dios, el ruido del mundo se silencia. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, heridos, con los pies en el cepo, no clamaron por venganza ni se quejaron del sistema. En cambio, oraron y cantaron alabanzas a Dios a medianoche. Y en ese momento,
mientras adoraban, se produjo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Pero lo más importante, el carcelero y su familia fueron salvos. La adoración no solo trae liberación personal, trae salvación colectiva. Dios no espera a que todo esté bien para que lo alabes, te llama a alabarlo para que todo cambie. La adoración es un acto de fe que dice, aunque no veo, yo creo. Aunque no entiendo, yo confío. Aunque estoy herido, yo reconozco que tú eres Dios. Ese es el corazón que Él busca. David, el hombre según el corazón de Dios, escribió salmos de alabanza incluso cuando estaba siendo perseguido por Saúl. En lugar de maldecir, bendecía. En lugar de temer, confiaba. Y en medio de la cueva, su voz llegaba al cielo. Porque la adoración abre las puertas del cielo. No necesitas un escenario, no necesitas una multitud, no necesitas estar libre de problemas. Solo necesitas un corazón dispuesto. Y cuando alabas, cambia la atmósfera espiritual. Los demonios huyen. Los ángeles descienden. Las promesas se activan. La fe se fortalece. Tu mente se transforma. Y tu perspectiva cambia. Dejas de mirar el problema y comienzas a ver al Dios del problema. La adoración no ignora la batalla, la transforma. Como cuando el rey Josafat envió a los cantores delante del ejército, y mientras alababan, Dios puso los enemigos unos contra otros. No hubo necesidad de pelear, porque la victoria ya había sido dada. Así también, cuando alabas en medio de la batalla, estás declarando que Dios ya ganó. Y en ese acto de fe, Él comienza a moverse. No esperes a sentirte bien para adorar. Adora para sentirte bien. Adora para romper cadenas. Adora para abrir caminos. Porque escuchar a Dios comienza cuando tu corazón está en reposo, y la adoración nos lleva allí. Dios prueba tu corazón mediante la oposición, porque no todo lo que parece obstáculo es de Él, ni todo lo que parece apoyo es de su parte. Satanás puede vestirse de ángel de luz, y las personas pueden oponerse incluso con buenas intenciones. Cuando Pedro intentó detener a Jesús de ir a la cruz, diciendo, «Ten compasión de ti mismo», Jesús le respondió con severidad, «Quítate de delante de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios». Aquella oposición venía de un discípulo amado, pero representaba una distracción del propósito eterno. Jesús no rechazó a Pedro por amor, rechazó la influencia que lo apartaba del Calvario. Así también, hoy, muchas veces recibes consejos bien intencionados que en realidad son frenos espirituales. Deja de soñar tanto, céntrate en lo real, no seas extremista. Esas palabras pueden parecer protección, pero si te alejan de tu llamado, son trampas disfrazadas. La fe verdadera no se deja manipular por el miedo ajeno. Sabe discernir entre sabiduría humana y revelación divina. Moisés enfrentó oposición incluso dentro de su propio pueblo. Su hermana María se rebeló contra él, el pueblo murmuró, Aarón flaqueó. Pero él siguió adelante porque escuchaba al que le había llamado. Tú también debes aprender a sintonizar la voz de Dios por encima de las voces del mundo. No digas, todos están en contra, tal vez esté equivocado, di, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque la fe no se mide por popularidad, se mide por fidelidad. No permitas que la crítica te detenga. No dejes que el rechazo te defina. Recuerda que Jesús fue rechazado por los suyos, traicionado por uno de sus propios discípulos, negado por otro, y aún así cumplió su misión. Su fe no dependía de aceptación humana, dependía de la voluntad del Padre. Así también, tú puedes avanzar aunque no entiendan tu camino. Puedes orar aunque te llamen loco. Puedes servir aunque no te valoren. Porque el poder de la fe no busca aprobación, busca agradar a Dios. Y cuando lo haces, descubres que su voz es más fuerte que 1000 opiniones. Mantente firme. Obedece. Confía. Porque escuchar a Dios no depende de lo que digan los demás, depende de tu disposición a obedecer. Dios renueva tu identidad cuando eliges escucharlo sobre las mentiras que tu mente repite. Muchos viven bajo programas mentales falsos. Soy indigno, nunca cambiaré, no sirvo para nada. Pero estas palabras no vienen de Dios, vienen del enemigo.
La Biblia declara que tú eres escogido, real, santo, amado, redimido, perdonado, hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. Estas no son aspiraciones, son realidades espirituales establecidas por la cruz. Pero solo las experimentas cuando te acercas a Él. Como el hijo pródigo, que vivió en miseria entre cerdos, creyendo que merecía morir de hambre, hasta que decidió volver a casa. Y cuando regresó, no fue rechazado, fue abrazado, vestido, celebrado. Su padre no le dijo, te lo mereces, le dijo, mi hijo estaba muerto, y ha vuelto a vivir, estaba perdido, y ha sido hallado. Esa es la imagen de Dios, no juzgando desde lejos, sino corriendo a tu encuentro. Así también, cada vez que buscas a Dios, estás declarando, no soy yo que hice, soy yo que Él dice que soy. No permitas que el pasado te defina. No dejes que el pecado te etiquete. Tú no eres tu error, eres su hijo. Tú no eres tu enfermedad, eres su sanado. Tú no eres tu fracaso, eres su victoria. Escuchar a Dios sobre tu mente es un acto de resistencia contra las mentiras del infierno. Es decir, hoy elijo recordar quién soy en Cristo. Declara tu identidad. Proclama su gracia. Vive desde tu posición, no desde tu emoción. Porque el que escucha a Dios todos los días, deja de luchar por valor y comienza a vivir desde Él. Vive como quien ha sido restaurado. Anda como quien lleva consigo el nombre de Rey. Dios prepara tu futuro cuando eliges escucharlo en el presente, porque cada momento con Él es una inversión eterna. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a un pueblo. Desde afuera, parecía tiempo perdido. Pero desde el cielo, era entrenamiento espiritual, forja de carácter, desarrollo de dependencia. Todo lo que vivió allí, el cayado convertido en serpiente, la zarza ardiente, la voz de Dios, lo preparó para enfrentar a Faraón y guiar a una nación. Así también, tú no estás en tu desierto por castigo, estás en él por propósito. Cada día que escuchas a Dios en medio de la espera, en medio del silencio, en medio del dolor, estás siendo equipado para lo que viene. No digas, esto no tiene sentido, di, Dios está trabajando en mí. No subestimes lo que ocurre en lo oculto. Tus lágrimas, tus oraciones, tus decisiones de integridad, todo eso está siendo almacenado en el cielo. Y un día, cuando llegue tu momento de promoción, no solo tendrás la bendición, tendrás la madurez para sostenerla. Escuchar a Dios no es un hábito religioso, es una estrategia divina para tu destino. Porque el que escucha hoy, cosechará mañana. Vive como quien sabe que su futuro está siendo moldeado ahora. Anda como quien confía en el proceso. Porque escuchar a Dios todos los días no solo cambia tu presente, transforma tu eternidad. Dios utiliza tus errores como puertas para una relación más profunda, porque cuando fallas al confiar en tu mente, aprendes que solo su voz conduce a vida. La Biblia muestra que muchos grandes hombres de fe tomaron decisiones basadas en razonamientos humanos y sufrieron consecuencias. Abraham tomó a Agar creyendo que ayudaba a Dios a cumplir la promesa, y generó conflictos que aún resuenan hoy. Pedro negó a Jesús 3 veces después de afirmar que nunca lo abandonaría. Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle, y por un momento de impaciencia, no entró en la tierra prometida. En cada caso, el error no vino de maldad, sino de querer resolver sin esperar la dirección divina. Pero Dios no los desechó por sus fallos. Los restauró. Los usó. Porque cada caída que te lleva a clamar por Él es un paso adelante espiritual. No digas, ya no puedo, di, este error me ha acercado más a Dios. Porque la humillación precede a la exaltación. El fracaso alimentado por la autosuficiencia abre espacio para la dependencia. Y en ese espacio, Dios se revela. Cuando reconoces que tu mente no puede guiarte, comienzas a escuchar. Cuando admites que tus planes han fallado, estás listo para aceptar los suyos. No permitas que el enemigo use tu pasado para silenciarte. Jesús ya lo redimió en la cruz. Tu historia no termina en el error, termina en restauración. Y esa restauración es tu testimonio. Vive como quien ha sido levantado. Anda como quien camina en gracia. Habla como quien sabe que el perdón es más fuerte que el pecado. Porque escuchar a Dios no empieza cuando todo está bien, comienza cuando todo se derrumba. Y en medio del escombro,
Él dice, aquí estoy. Dios transforma tu dolor en propósito cuando eliges escucharlo en vez de huir de la prueba, porque su voz no siempre llama a salir, a veces llama a quedarse. José fue vendido, acusado, encarcelado, olvidado. En esos momentos, su mente podría haberle dicho, Dios te ha abandonado, nunca saldrás de aquí, tu vida no sirve para nada. Pero él no escuchó esos pensamientos. Escuchó al Dios que lo había llamado. Y años después, declaró, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para salvar muchas vidas. Esa revelación no llegó en la cárcel, llegó en el palacio. Porque a veces, el propósito no se entiende hasta que estás en tu posición. Hoy, tal vez estés en tu cárcel, en tu desierto, en tu noche más larga, pero no sabes que estás siendo preparado para un rescate mayor. Dios no solo te salva para ti, te salva para que seas instrumento de salvación para otros. Tu testimonio no será poderoso por lo que lograste, sino por lo que atravesaste y cómo Dios te levantó. Así como el vino nuevo necesita odres nuevos, así también, tu vida necesita ser moldeada para contener la gloria que Él tiene reservada. No resistas el proceso. Acepta que el dolor tiene un lugar en el plan. Aprende que el sufrimiento no es señal de maldición, muchas veces es señal de unción. Los profetas fueron perseguidos, los apóstoles encarcelados, los justos probados. Pero sus vidas cambiaron la historia. Y la tuya también puede hacerlo. No permitas que el dolor te amargue, déjalo madurarte. No permitas que la espera te desanime, conviértela en adoración. Cada noche de llanto está sembrando semillas de alabanza. Cada oración sin respuesta está fortaleciendo tu fe. Y cuando llegue el día de la liberación, no solo saldrás, sino que saldrás con botín. Como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con joyas y oro. Dios no solo te saca de la prueba, te saca bendecido, engrandecido, preparado. Porque todo lo que viviste fue necesario para que pudieras sostener lo que Él te dará. No hay victoria sin batalla, ni corona sin cruz. Y tú estás en el campo de batalla, pero la guerra ya fue ganada. Camina como vencedor, aunque aún no veas el final. Habla como quien tiene promesa, aunque aún no tenga posesión. Porque escuchar a Dios en medio del fuego te convierte en testigo eterno.